Muy buenas tardes, estimados. Buenas tardes, abogado. Bueno, vamos a explicar así rapidito lo que es la plenaria, en qué va a consistir. Bueno, de repente más de alguno me ha de haber consultado, preguntado, ¿por qué fue que lo dejamos precisamente el día de hoy, miércoles, y también el viernes? Si bien es cierto, el viernes es un periodo que está fuera del horario establecido, ¿verdad? Dentro de lo que es el desarrollo de la clase. Les explico. Excepcionalmente, esta semana tomé el viernes porque quería darles un poco más de tiempo para que así se prepararan desde que yo les brindé el anuncio el día lunes. Porque si hubiéramos hecho la plenaria, hubiéramos comenzado entonces el día lunes y el día miércoles, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue disponerla el día miércoles y el día viernes para tener 2 días, bueno, casi los 3 días, hablando también de este día miércoles, para que ustedes pudieran repasar, pudieran leer, se pudieran preparar, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y de igual manera, tomar la referencia del día viernes para tener un día de por medio entre actividades, ¿verdad? Por eso fue que al final, pues yo les propuse poder desarrollar la actividad precisamente el viernes. Pero esto fue excepcionalmente, ¿verdad? Solamente será por esta semana, ¿verdad? Por otro lado también, para que así estuviéramos como quien dice ya despachados, porque si ustedes se fijaron, dentro del calendario de vacaciones no estaba establecido en la programación lo que era el feriado morazánico, porque aún la universidad pues decidió después de que el gobierno pues de igual manera pues diera la disposición de dar los 3 días del mes de octubre, que son los feriados de octubre, como parte del feriado que se va a llevar la próxima semana. Y 2 días que si ustedes ven, en el caso del gobierno son a cuenta de vacaciones, pero en el caso nuestro de la universidad no, ¿verdad? Es un día a cuenta de vacaciones y el día martes es dentro del feriado que precisamente también tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, bueno, ya habiendo pues aclarado ese punto, les explico cómo vamos a desarrollar la plenaria. Bueno, hubiera gustado haber tenido... Abogado, disculpe que lo interrumpa. Dígame. Buenas tardes. Yo tengo una duda. A pesar de que haya feriado la próxima semana, nosotros siempre vamos a presentar las tareas, las fechas ya establecidas. Porque hay una actividad que creo que es el 8 y es el viernes. Sí. Entonces, no, eso es mi duda. Ok, bueno, depende de cómo ustedes se hayan planificado. Recuerden de que las actividades y las fechas de la entrega de las actividades, en el caso de su servidor, no, no es algo rígido, ¿verdad? Como ustedes pudieron ver, la actividad 1, hubo 2 periodos de ampliación, precisamente tomando en cuenta el carácter de fuerza mayor de las adiciones y cancelaciones que se dieron durante las primeras 2 semanas de clase, ¿verdad? Y de igual manera, también hubieron algunos grupos que me exteriorizaron de que se habían reunido hasta días antes de haber explicado ya finalmente lo que son las actividades de esta primera unidad. Entonces, Lilian, yo voy a modificar esa fecha, ¿verdad? Yo se las voy a poner en un día hábil, ¿verdad? Probablemente será a inicios de la siguiente semana cuando retornemos, porque en el caso de ustedes, si ustedes se ven, pueden ver el calendario académico, el periodo de exámenes empieza exactamente el lunes 11 de octubre. Pero claro, a nosotros no nos toca examen el lunes, ¿verdad? Nos toca todavía en una fecha posterior. Entonces, posiblemente todas las actividades, sea la primera tarea, sea la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta,
todas vamos a ampliarlas hasta el último día del examen, ¿verdad? Eso como para darles una amplitud para poder completar todas las actividades sin que haya pues ninguna duda, ¿verdad? Entonces no se preocupen en ese sentido. Ok, muchas gracias, abogado. Sí, sí, Isaías. Dentro del porcentaje acumulativo de la plenaria se encuentra dentro de los foros. Tenemos 10% de participación en los foros. Entonces, un porcentaje de la plenaria se encuentra dentro de los foros, ¿verdad? Entonces, la plenaria, como la vamos a desarrollar hoy, lo vamos a desarrollar el viernes, y si Dios lo permite, cuando regresemos del feriado morazánico, lo vamos a hacer el día martes también, antes del examen. Entonces vamos a tener 3 días sobre los cuales, bueno, dos sesiones por lo menos completas de 2 horas clase, y esta sesión pues que va a ser un poquito más corta, pero que más o menos quiero que ustedes vayan entendiendo cómo es que se va a hacer su participación. Entonces, esto es parte del acumulativo de los foros, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes asistan, ¿verdad? Si se fijan hasta ahorita tenemos 36 conexiones, de los cuales pues hay 35 compañeros conectados de los 54 que están matriculados. Entonces, varios se excusaron hoy. Yo les dije, no hay ningún problema, ¿verdad? Se pueden excusar, pero sí tienen que participar. Por lo menos, al mínimo, en una participación, tienen que desarrollarla todos, ¿verdad? Entonces, lo que sí les voy a pedir que sí traten de hacer que cuando entren a estas plenarias, dispongan su primer nombre y su primer apellido, porque yo voy a tomar nota de la participación de cada uno, ¿verdad? Entonces, de igual manera, las sesiones van a quedar grabadas, y si hay alguna duda dentro de sus participaciones, estas van a quedar para refrendo de la participación que ustedes tengan dentro de lo que es el acumulativo de esta primera unidad, ¿verdad? Entonces, es importante que participen, ¿verdad? Ok, Isaías. Bueno, hoy sí vamos a empezar. Si no hay preguntas, no hay más preguntas, ¿no? Bueno. Abogado, disculpe, abogado. Ajá, dígame, Ajax. Fíjese que en mi caso, referente al nombre, la primera vez que nos conectamos, yo escribí como aparece, AJXJLM. ¿Sí? Y a partir de esa vez, yo cuando entro, automáticamente me aparece ese nombre. No me da ninguna opción para cambiar el nombre, fíjese. Ah. No miro ninguna opción cuando entro de nuevo. ¿Sí? No miro ninguna opción para poder cambiar el nombre. Automáticamente me aparece AJXJLM. Ok, usted tiene, bueno, ¿usted tiene usuario de Zoom, Ajax? No. No. Bueno, le voy a hacer una recomendación. Generalmente, cuando uno entra como invitado a una reunión de Zoom, y si ustedes se fijan, si lo hacen desde su celular o si lo hacen desde una computadora, al momento que le pide la conexión para hacer la conexión por audio, hay una opción previa que casi siempre se le brinda para que usted pueda poner su nombre. Yo me imagino que como usted ya lo hace, como usted todas las veces que entra a sus clases de forma predeterminada, el Zoom lo que hace es hacer esa parte, ¿verdad? Entonces yo le recomendaría a usted, ya sería como quien dice un aprendizaje extra, en este caso, Ajax, es que usted abra con su usuario de Google. ¿Usted tiene cuenta de Google? Sí, claro. Ok, entonces haga este ejercicio. Ingrese a aperturar una cuenta dentro de Zoom, y ahí usted, claro, una cuenta gratuita, no hay ningún inconveniente. Y ahí usted configure su cuenta de Zoom anclada con su cuenta de Google, de correo.
¿verdad? Que es la que uno tiene y es la que casi siempre se enlaza en casi todas las aplicaciones que generalmente en Google Chrome uno utiliza, ¿verdad? Y ahí usted configure su usuario para que así cuando de forma predeterminada usted vuelva a entrar, usted ya ahí va a poner su nombre completo, va a poner sus datos, le pide lo mínimo para poderlo hacer y de esa forma usted poder no tener inconveniente en este sentido. O de igual manera, si de repente tiene algún otro problema, al inicio, si alguno de ustedes me dice, abogado, ¿me puede renombrar? Yo con el mayor de los gustos, en los primeros 2 o 3 o 5 minutos, yo puedo ponerles el primer nombre y el primer apellido, ¿verdad? No hay ningún problema. Ok, abogado, muchas gracias. Ayex, ¿cuál es su apellido? El primero. López. López, ¿verdad? Ayex López. Ok. Ahí está. Solo me faltó el acento. Bueno. El acento. Sí. Ok. Bueno, no sé si hay alguien más que de repente necesite que lo renombre. Está Giselle, que solamente está con un nombre. ¿Quién más? Porque a cualquiera le puedo preguntar, estimados. Esa va a ser la dinámica que vamos a estar desarrollando. Giselle, ¿está conectada, Giselle? Lick, fíjate que a mí yo lo tengo, soy Fabricio Mansor, pero los míos son los 2 segundos nombres, no sé si hay problema con eso. No, no hay problema, Fabricio. No hay problema. ¿Verdad? Porque generalmente yo cuando hago el registro me fijo en el primer y segundo nombre. Igual yo, por ejemplo, me llamo José Alfredo Quiroz y normalmente me dicen el abogado Quiroz, pero casi siempre me gusta usar mi segundo nombre también, ¿verdad? Entonces no hay problema. Puede ser el primero o el segundo, ¿verdad? Y yo siempre lo identifico. Giselle, porque de ahí nadie más he detectado que de repente le haga falta el apellido, ¿verdad? Bueno, les voy a explicar. Sí, dígame, Giselle. Sí, soy Giselle yo. Dígame su apellido. Ramos, soy Yolani Ramos. Ramos. Giselle Yolani Ramos, ¿es verdad? Es Yolani Giselle Ramos. Ah, ok. Usted puso su segundo nombre, entonces. Sí. Bueno, está bien. Le vamos a dejar Giselle Ramos. No hay problema. Ok. Vaya, pues. Bueno, entonces les explico en qué va a consistir la plenaria. Miren. No son como quien dice preguntas de sabérselas como quien dice literalmente. Generalmente, cuando uno evalúa un conocimiento, se evalúa en su conjunto. Entonces, hay cosas que sí son necesarias aprenderlas como quien dicen, como enumerar, como determinar ciertas características, pero generalmente las dudas que vamos a plantear aquí son cosas que a través de sus propios pensamientos o sus propias ideas, con tal de que tengan las características que se encuentran planteadas dentro del contenido, las podemos mejorar y podemos tomarlas como parte o como una pregunta bien contestada de acuerdo a lo que hemos evidenciado dentro del contenido, ¿verdad? Yo les voy a preguntar con nombre y apellido. Voy a llevar aquí nota. Vamos a darles un tiempo prudencial para poder contestar. Si no contestan, no se preocupen. Van a tener otro momento que de repente ustedes pueden participar. Puede ser en la plenaria del viernes, puede ser después de la semana morazánica, que vamos a hacer una plenaria más antes de lo que es el examen, ¿verdad? Pero el objetivo es que participemos todos. De igual manera, si hay alguno que de repente se me puede quedar por fuera dentro de lo que es la plenaria, que va a ser un poquito difícil, a mí me gusta generalmente preguntarles a todos, sea por dos motivos nada más. Una, que de repente no asistió a la plenaria, o dos, sea porque de repente pues hay una buena cantidad de preguntas que se pudieron haber evacuado y que va a ser un poquito más difícil que les preguntemos a todos.
pero la segunda es menos probable, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo posible para poder preguntarles a todos, ¿verdad? Yo aquí tengo el listado de ustedes, así yo voy chequeando quiénes son los que participan y como les dije, esto es parte del acumulativo de sus participaciones dentro de lo que son los foros. Tiene doble objetivo, evaluar el conocimiento adquirido en las lecciones que hemos estudiado en esta primera unidad, sea lección de la clase 1, clase 2 y clase 3. Recuerden que son 3 clases. Generalmente no me gusta, como quien dice, hacer una pregunta de la clase 3. No, me gusta ir ordenado. Empezamos con la clase 1, después continuamos con la clase 2 y después seguimos con la clase 3 y finalizamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto no es un examen o una evaluación así tan rígida como lo va a ser, por ejemplo, el examen de unidad que ustedes van a tener al final de, de esta primera unidad, ¿verdad? Ahí sí ustedes se van a defender habiendo estudiado, habiéndose preparado y habiendo visto los contenidos que ahí están dispuestos dentro del campus y de la plataforma, ¿verdad? Entonces, hay algunas cositas que sí, hay que saberlas muy bien y si no las saben, como les vuelvo a repetir, no se preocupen, ¿verdad? Van a tener otro momento, otra oportunidad. Eso sí, traten en lo posible de haber leído la mayor parte del contenido o por lo menos estar preparados de esta manera porque esto también nos va a servir como repaso, ¿verdad? Y también van a saber cómo pregunta su servidor. De esa manera ustedes van a tener un ejercicio mental de cómo van a ir las preguntas dentro de lo que va a ser sus evaluaciones al final de parcial. Entonces, va a tener más bien 3 objetivos válidos que les va a servir a ustedes. ¿Ok? ¿No tienen dudas, estimadísimos? ¿Comenzamos? ¿Listos? Sí. Sí, Vamos. abogado. Bueno, pues, vamos a empezar. Yo sé que de repente con la ubicación que tenemos, generalmente de forma predeterminada, me ubica el listado de los participantes al lado derecho, ¿verdad? No están de la misma manera dispuestos aquí en la interfaz del Zoom cuando lo hacemos en la vista de galería. Pero una cosa sí, y eso sí se me olvidó haberles comentado, es que quien me participa me va a abrir su cámara, ¿verdad? Y de esa manera lo voy a conocer, lo va a conocer el resto de los compañeros y vamos a ver cómo se desenvuelve en este sentido dentro de su participación, ¿verdad? Entonces, empezamos. Vamos a empezar por el primero de manera aleatoria, por Ani. Ani Lucas. ¿Así es su nombre, Ani? Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Ani. Vaya pues. Bueno, vamos a empezar con la clase número 1. Y dentro de la clase 1, hablamos del conocimiento en general. Y hablamos de cómo se genera el conocimiento, cómo se adquiere, cómo se maneja en base al pensamiento, que nosotros tenemos esa capacidad que se llama precisamente el razonamiento. Entonces, yo quiero que usted me explique cómo aprendemos, ¿verdad? La realidad a través de los sentidos. Entonces, yo quiero que usted me explique con sus propias palabras cómo se desarrollan esos momentos que nosotros llamamos los momentos del conocer o del conocimiento. A ver si usted se recuerda. Sí, pues en el ejemplo que nos dio ahí era por ejemplo, de un bebé. Cuando el bebé empieza, por ejemplo, a gatear y empieza a como tocar los juguetes, empieza a ver cómo, a escuchar también los nombres, por ejemplo, de las personas que están ahí. Sí. Entonces,
Creo que nosotros vamos aprendiendo mediante observamos. Podemos observar cada día, por ejemplo, cuando tal vez vamos en un autobús y miramos por la ventana y podemos observar muchas cosas y mirar, por ejemplo, vaya, digamos que estamos así como cerca de una escuela y si escuchamos que están enseñando, le podemos aprender otras cosas nuevas. También, por ejemplo, podría decir que mediante la cocina también, porque uno, por ejemplo, por recetas y todo, uno va adquiriendo más conocimientos de lo que uno tiene, ¿verdad? Sí. En otras palabras, Ani, usted lo que utiliza son los sentidos, ¿verdad? Los sentidos, sí, por la vista también, el olfato para oler nuevos ingredientes, podría decir cosas así. Ok. Ahora, cuando usted observa y cuando usted escucha, cuando usted toca, ¿qué es lo primero que usted aprende de los objetos? Su forma, Ajá, las su formas. color, Sí. su estado, por ejemplo, si es sólido o si es suave, ¿verdad? También, no sé si tiene tal vez alguna utilidad, cosas así. Ok. A ese primer momento, usted, Ani, sabe cómo se le conoce porque nosotros asimilamos lo que percibimos de los objetos, ¿verdad? Con los sentidos. A ver si se recuerda cómo se llama a ese primer momento del conocer. No recuerdo. Ay, Ok, le voy a dar una ayudita. sí, Se le llama momento subjetivista. momento subjetivista. Así es, sí. ¿Por qué? Momento Porque subjetivista. ¿qué es lo que aprendemos de la realidad? Esa realidad la aprendemos, por eso se llama aprehensión a través de los sentidos. ¿Ok? El momento es como, entonces es como el momento subjetivista, es como el momento en el que uno adquiere el conocimiento, algo así. Le empieza a percibir todo, como usted misma dijo, como un bebé. Imagínense, al salir precisamente, al llegar esa primera vez, lo primero que ve es a su mamá, ve los objetos, empieza a percibir la realidad de lo que él tiene a su alrededor. Entonces, ahí aprendemos. Y por eso se llama subjetivista. ¿Por qué? Porque lo hacemos a través de los sentidos. Es lo que en base a nuestra experiencia captamos. ¿Ok? Ok. Ahora, el siguiente momento es cuando ya le empezamos a dar algo así como características a los objetos. ¿Cómo se llama ese segundo momento? Características. Si el primero se llama subjetivista, ¿cómo cree que se llama el segundo? Apliquemos un poco la lógica. Se aprende de manera subjetiva, ya el siguiente aprendizaje, cuando ya le empieza a dar, por ejemplo, lo que usted dijo, colores, esta silla es roja, esta puerta es blanca, ¿ok? Objetiva. Eh, Objetiva. exacto, Sí, objetiva, sí. exacto, Ani, ese es el segundo momento que se llama objetivista, porque ya le damos características precisamente a las cosas. Y Cuando se vuelve de acuerdo a la realidad, ¿verdad? Cuando... damos características a los objetos, ¿verdad? Sí. Lo primero que usted percibe es el momento subjetivista. Cuando usted percibe la realidad de que está a su alrededor a través de los sentidos. El segundo momento es cuando ya le damos características a los objetos. Ok, cuando sí. Exacto. Y el tercer momento, ahí sí yo se lo voy a decir porque es un término un poco complicado, se llama dialéctico. Esta es pregunta de examen, estimados. ¿Cuáles son los tres momentos del conocer? Subjetivista, objetivista y dialéctico, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos cada uno de ellos. Ya el tercero, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es hacer relaciones, es hacer inferencias. ¿Y cómo lo hacemos? Usando el razonamiento. ¿Mm? Una de las formas que aplicamos
es lo que nosotros llamamos en el método deductivo, es el llamado silogismo. ¿Alguno de ustedes ha llevado lógica? ¿Usted, Ani, ha llevado la clase de lógica jurídica? Hasta este periodo. Ah, de bueno. ensayo, sí. Hasta este. ¿Han visto dentro de la clase en este primer parcial ya lo que es el silogismo? No, ¿Todavía todavía no no? hemos llegado, no, todavía no hemos llegado a Ok. eso. Creo que sí, más o menos ya más adelantito van a ver lo que es el silogismo. Un silogismo es cuando tenemos dos premisas, una que es mayor y otra que es menor, y tenemos una conclusión que es desconocida. El silogismo consiste en relacionar ambas premisas para poder obtener a partir de esas dos verdades conocidas una verdad desconocida, que es la conclusión. Vaya, le voy a poner un silogismo bien sencillo. Los planetas son redondos. Esa es una premisa mayor. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que nosotros sabemos que es verdadero. ¿Ok? Los planetas son redondos. ¿Y por qué es mayor? Porque es una regla universal en este sentido. Pero ahora entonces busquemos una premisa menor. Refirámonos particularmente a uno de esos planetas. Refirámonos a la Tierra. Entonces, ¿qué nos referimos? Decimos, la Tierra es un planeta. ¿Ok? Entonces, ahí hacemos una premisa particular. ¿Es verdadera? Sí. ¿Por qué? Ahí llega la conclusión que viene a ser una inferencia entre la premisa mayor y la premisa menor. Por lo tanto, la Tierra es redonda. ¿Ok? Entonces, ahí a partir de esas dos comparaciones obtenemos una conclusión. A eso le llamamos hacer inferencias, hacer relaciones, ¿verdad? Aquí utilizamos un método, el método deductivo, que es el método que precisamente fundó Aristóteles, otro gran filósofo, porque el objetivo de él era de que todo el conocimiento que se capta del mundo que nosotros vemos es que nosotros podamos explicarlo a partir de un solo método. Pero él se quedó corto. ¿Por qué? Porque también dentro del método deductivo hay premisas que no necesariamente son verdaderas. Porque recuerden que hay muchas cosas dentro del universo que todavía son desconocidas. Y una premisa puede cambiar en cuestión de años. ¿Por qué? Porque el conocimiento de lo que fue hoy, posiblemente dentro de 10 años, ya no sea el mismo conocimiento. Entonces, de ahí él trató de fundar otro método que se llamó el método inductivo. Bueno, pero no vamos a filosofar, sino que vamos a preguntar. Bueno, vamos bien, Ani. Ok, gracias. Si se fija, la cuestión aquí es poder profundizar. No traté, como quien dice, de preguntarle algo que usted se me supiera de memoria, sino que para que ustedes pudieran entender qué es lo que a mí me interesa, que ustedes conozcan, que ustedes estudien y que ustedes tengan como conocimiento de lo que es la clase. ¿Ok? Bueno, entonces, Gracias, abogado. en resumen, Ani, ¿cuáles son los 3 momentos del conocer? Con sus propias palabras ahorita. De lo que hablamos ahorita. Los 3, subjetivismo, objetivismo ¿Sí? y... Ay, el último se me olvidó, lo acaba de decir. ¿Ya? Dialéctico, sí, Dialéctico. dialéctico, Es el momento dialéctico, ¿verdad? dialéctico, sí. Bueno, listo, cheque. Bueno, listo, Ani. Vamos a ver, Cristian Celaya. ¿Está Cristian? Sí, abogado. Ok, ¿puede encender la cámara, Cristian? Sí. Ok. Listo, Cristian. Ahora, ya reflexionamos los 3 momentos del conocimiento. Ahora, yo quiero que usted, partiendo de esos 3 momentos, se lleguen a 2 niveles del conocimiento. No sé si usted se recuerda cuáles son esos 2 niveles que se mencionan en el material. Sí, dígame, Cristian. Por primero tenemos lo que es el nivel vulgar o el nivel primario,
que es un tipo de conocimiento, por decirlo así, un conocimiento empírico, que es el que adquirimos mediante lo que observamos o las experiencias que nos llevamos a nosotros en lo que es el día al día. Puedo poner un ejemplo. El aprender a conducir es algo que lo adquirimos por experiencia. El aprender a cocinar lo adquirimos por experiencia o porque observamos a nuestras madres hacerlo. O también la ruta por donde pasa un camión o un carro, o en nuestro caso es un autobús, lo adquirimos mediante la experiencia. También lo que tenemos es aquel conocimiento de nivel racional, que es aquel el cual que adquirimos mediante lo que es el método científico y que lo podemos comprobar. Ok. Un ejemplo de un conocimiento racional, Cristian. El aprender a escribir. Ok, aquí ya sería, por ejemplo, usando una disciplina como el español. Una disciplina, mediante normas. Exacto, por ejemplo, todo lo que es la lingüística, que es parte precisamente del español, es dentro de esa disciplina del conocimiento. Todos sabemos que nuestro idioma, que es el castellano, es tan rico que tiene diferentes reglas. Todas esas reglas son parte de ese conocimiento racional que usted explica, ¿verdad? El derecho, por tal, también es un ejemplo de un conocimiento racional. El método científico se utiliza precisamente, como bien lo dijo usted, para esas disciplinas, para poder consolidar cada uno de esos aspectos. Pero también cada disciplina tiene su propio método. ¿Okay? Exacto, sí. Por ejemplo, la ciencia natural tiene la observación. Y la ciencia como natural, como tal, es un conocimiento racional también. ¿Por qué? Porque sabemos que los fenómenos de la naturaleza tienen un sentido y todo eso tiene una explicación. ¿Cómo lo hacemos? Mediante lo que es la observación. Aplicamos un método en donde tomamos nota, hacemos comparaciones, hacemos inferencias, obtenemos resultados y nos permite poder obtener un nuevo conocimiento o un conocimiento que nosotros lo podemos sostener o lo podemos refutar también, porque eso es parte del conocimiento racional o crítico. Que lo podamos comprobar, en fin. Exacto. Esa es una de las características que tiene el conocimiento. Es objetivo, mientras que el otro es subjetivo. Uno es demostrativo, el otro se basa en lo que vemos, ¿verdad? Uno ve las causas de los hechos, otro más que todo presenta la realidad de lo que vemos, ¿verdad? Uno es simple adquirido, como usted bien lo dijo, es lo que usted durante el desarrollo de las actividades normales que usted ve y hace, se adquiere y no existe discusión. Y el otro no, el otro hay que tener, se necesitan conceptos que expliquen precisamente el conocimiento que usted obtuvo, ¿verdad? Ok, listo, Cristian, gracias. Gracias, Juan. Bueno, vamos a ver con Ariadna. Ariadna Michelle. ¿Está por ahí, Ariadna? Ok, Ariadna. Bueno, vamos a ver si nos ajusta a preguntar a dos compañeros más. Ya el viernes esperemos que vamos a ir ya más puntualmente porque sí teníamos que explicar un poquito de todo. Bueno, Ariadna, el conocimiento tiene varias características y dentro de una de esas características está la objetividad. ¿Cómo usted con sus propias palabras me puede explicar la objetividad dentro del conocimiento? Pues en sí decir las cosas tal cual son. Pues en teoría, no con sus opiniones, sino que con la realidad, pues. Eso es importante, ¿verdad? Eso es importante porque recuerde, esa era una de las características que en Edad Media los filósofos empezaron precisamente a demostrar. ¿Se recuerdan que en un principio los filósofos, no los filósofos, las personas pensaban que muchas de las cosas que no tenían explicación era motivada por los dioses? Entonces, de ahí sale un principio básico dentro de lo que es el conocimiento, Ariadna. Y es que eso que era subjetivo deja de ser como tal y entonces aparece
ya lo que es la objetividad, ya ver la realidad de las cosas que nosotros percibimos y que no nos dejan de contar, ¿verdad? Porque todo tiene una explicación, de alguna manera. Entonces, ¿qué característica dentro de la objetividad podríamos encontrar? Vaya, tal vez algo que por lógica usted pudiera encontrar. Que no tiene prejuicios, Ajá, porque es más que todo por investigación, sí. ¿verdad? Pues eso en teoría. Generalmente, ¿cuándo se genera un prejuicio usted? Vaya, ¿no le ha pasado a usted que de repente viene una amiga suya y le presenta a alguien y le dice, mira, te presento a José, y usted lo queda viendo de pies a cabeza? Ojalá que no sea así, ¿verdad? Porque si no estaríamos como menospreciándolo de entrada, ¿verdad? Pero si usted lo mira y usted de entrada le dice, hola José, pero le cae mal. Ajá, Se le ha hecho un prejuicio, ¿verdad? sí, ¿Verdad que sin, sí? sin haber obtenido un conocimiento. Exacto. Ve cómo es el cambio de la objetividad. No parte de las meras opiniones o de la impresión que usted tuvo. Tal vez él hizo una mala cara, pero no fue por eso. Tal vez es que él estaba un poquito incómodo en ese momento, ¿verdad? Así exactamente es la ciencia y el conocimiento cuando nosotros no prejuiciamos ni tampoco lo aplicamos en base a la costumbre. Ahí existe una precisión, ¿ok? ¿Algo más que quiera agregar en la objetividad, Ariadna? Bueno, pues decir que es muy diferente al anterior de mi compañero, que se pueden hacer las hipótesis antes de conocer. En esta es todo lo contrario, porque primero hay que conocerlo para poder crear las hipótesis. Bueno, Ahí concluyo. ojo en esa parte, porque si bien es cierto, nosotros podemos crear diferentes proposiciones, como usted lo plantea, el objetivo de plantear esas proposiciones que llamamos hipótesis, Ariadna, es para ser comprobadas y ser demostradas. ¿Ok? Entonces, para ahí es donde se aplica la objetividad. Es comprobar y demostrar la realidad de esas proposiciones. Y que exista ese proceso que nos permita obtener precisamente esa característica de la objetividad. Bueno, dele. Sí. Bien. Gracias, abogado. Gracias, Ariadna. Permítame que solo apunto su nombre y vamos a preguntar a alguien más para cerrar, porque faltan 6 minutos. Ariadna Rodas. Ok. Veamos, a un varón. Gabriel. Gabriel, ¿se encuentra Gabriel? Aquí estoy, abogado. Ok, Gabriel. Ábrame la cámara, ¿puede? Sí, no hay problema. Bueno, ya les di tiempo que pusieran camisa o que de repente pusieran presentable, ¿verdad? Buen abogado. No son bromas, yo sé que estamos bien. Bueno, ok, para finalizar, Gabriel, explíqueme la racionalidad como característica del conocimiento. Racionalidad. Sí. Aquí entra un término muy importante, abogado, que es la razón. Esta Exacto. característica lo que hace es encontrar un enlace entre, por decirlo así, todos los términos del conocimiento, que todo concuerde. Cabe destacar que la racionalidad ayuda a sistematizar también, e incluso la sistematización requiere de racionalidad. ¿Por qué? Porque esta lleva un orden y este orden tiene que concordar según los criterios, conceptos. O sea que puede venir en escala, pero esas escalas tienen que llevar una concordancia entre términos. O sea que un término X tiene que dar influencia y entrelazar a un término Y, por decirlo así. Y es ahí donde vemos el término de la razón, que, o sea, tiene que haber lógica en lo que nos estamos planteando y por lo tanto razonamiento. Ok. Fíjense que en el derecho la lógica es algo muy importante, porque mediante la lógica nosotros podemos generar un concepto válido dentro de la obtención, por ejemplo, de una conclusión, dentro de una, vaya, de un planteamiento jurídico. Vaya, le explico, por ejemplo.
Vale, imagínense que estamos en 1821, ya que estamos en el mes de la patria, y nos toca establecer un contrato en donde ponemos 200, que en aquel momento no existía el empira, sino que eran 200 pesos, para pagar un préstamo. Entonces se establecía dentro del contrato, entre las dos partes, se constituía en Tegucigalpa y le decía a la contraparte, que es el deudor, de que el préstamo se iba a pagar en la ciudad de Comayagua dentro de los siguientes 5 días. O sea que contado desde el momento que se prestó el dinero, iban a pasar 5 días para poder efectuarse el pago del mismo. Aquí debe de existir una racionalidad, Gabriel. Claro, si hablamos de hoy, ¿cuánto nos tardamos de viajar de Tegucigalpa a Comayagua? Generalmente, bueno, a los que les gusta dispararse en carro, ¿sí? Y un poco menos a veces, porque ahora con la carretera de la salida del norte, que como son, en su mayoría son 2 carriles por lado, entonces se llega bastante rápido, pero en aquel momento no, se viajaba en burro y a ratos a pie o a caballo. Entonces, racionalmente se podía efectuar el pago de la deuda dentro de fuera de los 3 días siguientes. Entonces, de ahí viene un enunciado donde se ensambla coherentemente, evitando una contradicción dentro de lo que en la realidad o en la lógica puede suceder. ¿Ok? Por eso se dice que es racional. Imagínese que yo venga, por ejemplo, y le diga, y lo pongo a usted como heredero de mi fortuna, y le digo, usted es mi heredero universal, pero yo le voy a heredar todo al momento de fallecer si usted obtiene una carrera universitaria, se casa y viaje a la luna. ¿Qué será racional ahí dentro de los 3 puntos que le estoy poniendo? Lo racional es graduarse y vaya a conseguir una esposa, pero ya ir a la luna. Ojo, y eso que el hombre ya lo hizo, pero actualmente no se están haciendo viajes a la luna, racionalmente hablando, ¿me entiende? Entonces, como bien usted lo explicó, esa es la razón y arma esencial dentro de cada una de las ciencias. Crear los conceptos, crear los juicios y los razonamientos que deben de cuadrarse y combinarse para formar esos enunciados que dependen de cada disciplina del conocimiento. Poniendo el ejemplo que usted mencionó sobre los silogismos, abogado, incluso ahí podemos encontrar la racionalidad al momento de que tenemos que encontrar 2 premisas, la mayor y la menor, y la conclusión tiene que enlazar y concordar entre ambas para así poder ser válida. Sí, sí. Y ojo, Gabriel, ambas tienen que ser verdaderas, porque si alguna es falsa, la conclusión va a ser falsa. ¿Ok? Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Gracias, Ani, gracias, Cristian, gracias, Ariadna, y gracias, Gabriel. Ahora, ven cómo vamos a ir haciendo lo que es la plenaria, ¿verdad? Así que los felicito a ustedes. Ya ve que contestaron. No tan perfecto, pero sí en su mayoría ustedes se nota que le han dado lectura al material. Entonces, eso lo vamos a seguir haciendo el día viernes, ¿ok? Entonces, nos vemos, estimadísimos. Hay que leer otro poquito mañana. El viernes nos volvemos a conectar a la misma hora. Espero que no tengamos ningún inconveniente y a aprovechar un poquito, ¿verdad? Ese tiempo que nos queda para antes de la semana morazánica, ¿verdad? Cuídense. Gracias, abogado. Feliz tarde-noche, porque ya estamos entrando a la noche. Hasta luego, bendiciones. Gracias, abogado. Feliz noche, abogado. Gracias, abogado.